está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es Consenso, estamos en vivo desde la pantalla de TV hasta las 13 horas con toda la actualidad política, particularmente lo que ocurre aquí en el Congreso. Vamos a estar contándoles qué es lo que se viene para esta semana que arranca, que esperamos que sea una linda semana, una semana de otoño por lo pronto, seguro porque llegó el frío. Vamos a repasar los títulos del momento. Agenda legislativa, la actividad de diputados en comisiones para el día de mañana, donde se debatirán distintos temas. De esto vamos a estar hablando. Portabilidad financiera, impulsado por el diputado Martín Yesa, tiene como objetivo el traspaso de productos bancarios a otras entidades. Programa Nacional de Educación Digital Integral. Este programa está impulsado entre distintos bloques, va a ser de carácter obligatorio para todos los niveles educativos si se aprueba. Hola Silvia, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, viene el frío y ojo que viene la lluvia esta semana. También viene la lluvia, sí, más otoño no se conseguía. Sí, yo ya estoy saliendo de una bronquitis, pero ya estoy bien. Y bueno, tenemos una semana con no hay sesión en ninguna de las dos cámaras, pero empiezan también a tratarse proyectos que capaz que no están en el centro de la agenda, pero que son importantes para los ciudadanos. Yo vengo con uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a estar metiéndonos en eso. Hace instantes estaba también brindando una conferencia de prensa el vocero y jefe de gabinete Manuel Adorni, así que en un ratito vamos a estar conociendo los detalles porque hablaba de algunos proyectos, habló, por ejemplo, del tema de las armas. Así que en instantes vamos a estar hablando de eso. Hola, Tony. ¿Cómo estás, Meli? ¿Cómo estás, Sil? Sí, ¿cuándo dan lluvia? A partir de mañana en la noche. Mirá, sí, bueno, también para avisarle a los que nos están viendo, yo soy muy malo calculando cómo abrigarme, cómo salir, si con paraguas, con piloto o no, así que me viene bien saberlo. Así que sí, llegó el frío también y como decía Silvia, una semana acá en el Congreso a la expectativa de los acuerdos que se puedan llegar a armar, teniendo en cuenta que el gobierno buscó, con la presencia del jefe de gabinete la semana pasada, darle un punto final a todo el conflicto y todos los coletazos que tenía el conflicto de Manuel Adorni para retomar la conducción política. Sí, y hoy también se siguió refiriendo en la conferencia de prensa a esa cuestión. Digamos, la escuché por encima porque era justo como en transición viniendo para acá. Pero bueno, algo de esto también tuvo que seguir contestando en esa conferencia de prensa, donde dijo ya di explicaciones, se refirió a la reapertura de las acreditaciones para los periodistas en Casa Rosada, y mencionó algunos proyectos también. Por otra parte, siguen las derivaciones de lo que fue su informe de gestión, también siguen las derivaciones o el análisis de lo que dejó toda la participación de las centrales de trabajadores participando de la marcha por el Día Internacional del Trabajo o el Día del Trabajador. Fue una marcha que, por lo menos desde mi humilde punto de vista, o la perspectiva que yo pude tener, no fue tan concurrente, no tuvo tanta concurrencia, había espacio para que las columnas de los distintos sindicatos se fueran acomodando, y eso es porque había espacio, porque no había tanta gente, porque hay veces que uno ha visto otras marchas donde no cabe ni un alfiler, y acá era ya a las 3 de la tarde, que era el horario para la lectura del documento, y seguían llegando personas.
personas y avanzaban. Entonces, eso fue como algo que me hizo Sí, pensar fue particular que también fue un jueves, ¿no? La marcha por el 30 de abril, cuando lo que se Previo a un feriado largo. es Sí, el 1 de mayo. Sí, y después, bueno, para analizar también esto, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que están bien? ¿Cuáles son las que están mal? Hoy leía temprano que hay una cosecha casi récord de girasol. Estoy viendo como que el campo también está como muy pasando un momento bueno. Después hablas con gente que está vinculada al campo, te dice que no. Está para el campo, hoy por hoy, el dólar está bajo para lo que quiere el campo. Claro, el campo está pidiendo otro valor, Sí. exactamente. Bueno, varios temas para conversar y para pensar también qué es lo que se viene en la agenda parlamentaria, porque mañana, por ejemplo, se reúne la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. También, va a haber representantes de la industria textil que van a estar dando cuenta de su situación. También me parece interesante porque ahí se está pidiendo fuertemente que de alguna manera se pueda contener lo que es la fuga del consumo en plataformas internacionales, que todavía... Ya no se puede contener, me parece. Bueno, salvo que... no sé si ya no se puede contener, salvo que le empiecen de alguna manera alguna regulación para que no sea tan diferente la competencia. No sé si eso es posible, no lo sé. Hay de todo tipo en las plataformas, pero la gente se está empezando a acostumbrar a comprar mucho por las plataformas y yo no sé si conviene tanto, pero ya es como el hecho de decir, bueno, me pongo en internet y lo compro y aparte hay diferencias con los precios, especialmente en ropa. Mucha diferencia, Silvia, y vos hablas con la gente del sector textil y bueno, es mucha, o la gente que se está achicando o que está dejando de tener un local para vender solo por plataformas. En la contratación, yo tengo una persona conocida que contrata, ella da servicio de depósito de galpones y tiene una demanda casi total de ocupación de galpones. Eso quiere decir que mucha gente se fue del local a la calle. Se fue el local a la calle y vende, inclusive yo conozco mucha gente que dejan los locales en la calle y empiezan a vender por internet desde su casa la misma ropa que estaban fabricando. Exacto, o se quedan con eso como Para depósito, pero intentar bajan la pagar persiana menos impuestos. para tener, claro, y menos personal. No, a mí me Vamos a conocer una realidad a partir de mañana en la comisión, me parece Claro. atendible. No, a mí me pasó, es un caso muy particular y un ejemplo, ¿no? De la cuadra de mi casa, un comercio que vendía ropa de cama y de un momento al otro decidió cerrar el local y también se pone a vender desde un depósito por internet. Sí, yo estoy conociendo muchos de esos casos, tal cual. Bueno, Sil, nos metemos con lo que vos trajiste, que me parece muy de esta época, muy interesante, porque es darle un giro al consumidor, ¿no? Al usuario y al consumidor. Ya no es uno dependiendo de una entidad, sino uno puede hacer con sus datos personales lo que quiera. Pasó lo mismo con la portabilidad de los celulares, de la telefonía celular. Pero vos traes un tema, me parece súper interesante. Bueno, traigo un proyecto del diputado del PRO, Martín Yesa, que ya lo había presentado en el 2024. Quiero decir que es un proyecto que no se trató, pero que ya lo había presentado y que tiene sus, al menos me parecería que habría que abrir el debate sobre este punto. ¿Qué es lo que está proponiendo el diputado exintendente de Pinamar del PRO? Que vamos a ir a nuestra primera placa. Los usuarios podrán trasladar libremente sus productos financieros de una entidad a otra, como sucede con la portabilidad numérica de los celulares. Vos tenés un celular, te cambiás de empresa y tenés el mismo número, lo cual es muy beneficioso porque no tenés que andar dando de nuevo el número. Y esto mismo quiere hacer con las entidades bancarias, con el sistema financiero, sea bancario o no bancario. Porque también propone que haya un solo número que se pueda trasladar tanto a un banco como a una billetera virtual. Vamos a nuestra siguiente placa. El proyecto debe ser tratado por las comisiones de Finanzas y Legislación General, que presiden los diputados de La Libertad Avanza, Santiago Pauli y Santiago Santurio. Los Santiagos, digamos. Vamos a ver si lo ponen en tratamiento. Pues sería muy interesante.
Vamos a nuestra siguiente placa. El objetivo es fomentar la competencia, reducir costos y agilizar trámites, permitiendo a las billeteras virtuales y a los bancos ofrecer mejores condiciones basadas en la historia del cliente. Es decir, yo tengo un número que va a ser único. Lo puedo ir pasando de acuerdo a los costos que yo tenga en cada banco, si me conviene, si no me conviene, porque están muy altos en este momento los costos bancarios. Claro. Siempre hay que ir buscando la promoción de que si tenés las tarjetas no te cobren el mantenimiento de cuenta. Igual siempre algo te terminan cobrando. Sí, siempre algo se le ingenia y te terminan cobrando. Exactamente. Bueno, vamos a ir, ¿qué es lo que plantea Yesa? Yesa está planteando que la portabilidad constituye un derecho para el cliente en el marco de lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Él dice que él lo que está proponiendo está contemplado legalmente, que se puede hacer. No que en cada banco tenés un número distinto, un alias distinto, que vos puedas definir cómo lo haces. Vamos a nuestra siguiente placa. Se crea un perfil, esto es importantísimo, que es la base del proyecto. Se crea el perfil bancario único. PBU como herramienta digital personal individual e intransferible, a los fines de incentivar y a facilitar el ejercicio del derecho a la portabilidad financiera. Y vamos a otra placa, que es lo que fundamenta él. Sostiene que este proyecto busca permitirle a los usuarios disponer de la totalidad de sus datos generados en el ecosistema bancario y financiero. Estamos hablando de entidades financieras y hasta billeteras Pero virtuales. ¿qué datos? A ver, lo que yo no entiendo de esta placa es, no sé si lo sabemos, es qué datos que son nuestros no podemos acceder porque son del banco. ¿A qué se refiere, Yesa? Y que si vos tenés un alias o un número en un banco, no lo podés pasar a otro. No, eso lo entiendo, pero no entendí el fundamento. Ahí la verdad que no entendí el fundamento, porque dice que hay datos de la última placa, no sé si la podemos volver a poner, porque Sí. no entiendo a lo que se refiere realmente. Claro que vos podés disponer de todos tus datos y podés utilizarlos para otra cuenta, no tener que generar en cada banco una cuenta nueva. Ok. Ujú. Pero dice que esos son tus datos, Sí, no sí. pueden ser exclusivas del banco. Claro. Claro, ahí el tema a mí que se me ocurre es el tema que se me ocurre es el tema de la seguridad de esos datos, de cómo vos vas a encriptar esos datos y pasan a ser de la persona y no de las entidades financieras. Y esto es que, por ejemplo, no sé, el día de mañana vos necesites pedir, o sea, que no haya tanta ni secreto bancario ni el tema de los datos personales. No, el secreto bancario sigue. Lo que vos vas a tener es como vos tenés en el ANSES o como tenés en los celulares, un número único. Sí, tu quit. Tu número único que lo puedes usar para cualquier banco. Y es intransferible y es único. No hay dos quit iguales. Claro. Sí, pero ¿cómo haría ahí el banco? Por ejemplo, no sé, vos entras en una deuda, que es lo que le pasa a la gran mayoría de las familias. ¿Cómo hace el banco después para identificar a qué entidad se le debe? ¿Se podrá? Sí, se puede. No, si vos tenés deudas, eso no lo podés hacer. Está claro que es para los casos que vos Está bien, pero tengas... ellos no saben si ese consumidor el día de mañana va a tener... no, o sea, a ver, Vos vas a tener que pedir al lo- banco, va a tener que tu portabilidad la puedas pasar a otro banco, pero para que el banco te autorice, vos no vas a tener que tener deudas con ese banco. Claro, pero ¿cómo va a saber ese banco que vos a futuro no vas a contraer una deuda? No, estamos hablando del banco donde vos tenés ahora... Yo entiendo, vos tenés tu alias, mi alias Melina Fleiderman. Entonces yo con ese Melina Fleiderman, no importa usuaria de qué Pero de qué vos banco. vas a tener que pedir autorización al banco y decir, yo no quiero estar más en este banco, me quiero pasar con la misma portabilidad a otro banco, pero para que el banco te autorice, es como cuando vos haces la portabilidad numérica.
Pero vos primero le tenés que comunicar Que vas a dejar de usarlo. que vas a dejar de O usarlo. sea, que yo me vaya con todos los servicios contratados a un banco, que me vaya a otro con esa misma identificación. Con esa misma identificación, pero para eso vas a tener que tener todas tus deudas. No es que vas a poder hacer No, un no, paga está Dios. bien, no, por supuesto. No, no, porque si no sería muy fácil, es una fuga Claro. de Claro, sí. no, vos vas a Chao, tener que besitos, cobrale decirle al al banco. banco, No. yo voy a utilizar este número para otra entidad. Voy a cerrar la cuenta acá, pero ese número ya es mío personal. Pero para cerrar la cuenta tienes que tener todas las deudas al día. Sí, yo creo que, más allá de la portabilidad financiera, que me parece que es un proyecto que está piola, yo creo que hay una cuestión anterior que es cómo el banco se da cuenta que ese usuario se está yendo a entidades no financieras, el consumidor tradicional se está yendo del banco y se está yendo a billeteras virtuales, a tarjetas no bancarias, las tarjetas de colores, qué sé yo, que no tienen un banco atrás, porque hay una crisis de confianza en la institución banco, por lo que nos pasó. Está bien, Sí, decime. pero vos para irte primero vas a tener que cerrar la cuenta en ese banco. No, estoy hablando en general, Sí. lo entiendo el proyecto, lo que digo es que el banco ahí también lo que debería hacer es redoblar los esfuerzos para que ese usuario, para que ese cliente tenga plena confianza, para que siente que si vas a hacer un reclamo a un banco no sea de la complejidad de donar un órgano. Cada vez que vas a hacer un trámite al banco es un tremendo problema porque no te entienden, porque te mandan a hablar con un bot cuando vos tenés enfrente un ser humano, porque cuando tenés una urgencia y querés hablar por teléfono al otro lado no te atiende nadie, porque cuando mandás un mail nadie le da seguimiento a los mails, nadie te dice, sí señora, perfecto, no se preocupe, estamos en su tema. Es como que, miren, creo que si hacemos un top 5 de las entidades que más quejas reciben en la atención al cliente son los bancos. Obviamente, Sí. los bancos Bueno, te complican entonces, la vida. Ahora el tema del Todo el celular tiempo, con los todo bancos. el tiempo. Vos le escribís por el celular, te contestan a las 10 horas, a las 10 horas vos ya... Insoportable. Sí. Insoportable. Incluso me ha pasado de ir y decirles, mirá, vengo porque me anda mal la app. La app Sí. nueva que inventaron, que a ustedes les parece re cool, anda re mal, no me reconoce la cara. Entonces vengo para que de pronto, no sé, el chico de sistemas me atienda. A mí me anda perfecto, me contestó el cajero. Bueno, genial por vos, pero a mí yo soy tu cliente y no me funciona tu app. Y necesito hacer un montón de cosas que solo las puedo hacer por la app. Entonces te pido que por Lo favor resuelvas. me ayude o me ayudes. Pásame con alguien que me ayude. Claro. Vas a tener que... Sacan lo peor de Se cada uno. sacan lo peor. Es como Vas a tener que sacar un turno bombita de para Darín. Bombita de Darín es Gandhi. O sea, sacan lo peor. Los Sacan lo bancos. peor. Sacan lo peor. A mí me pasó hace poco, sacan lo peor. Hay unos dos bancos conocidos que están en un proceso de fusión. Ahora ya se fusionaron. Uno es un ex banco brasilero con un banco argentino que tiene la cara de Scaloni. Se fusionaron. Bárbaro. Si vos eras de uno, del brasilero, ibas a uno que, por ejemplo, no sé, tenía la fachada del banco, el cajero automático tenía ya estaba pintado con que era el de la El nuevo, sí. El nuevo, el de Scaloni. Entonces vos ibas y querías hacer un trámite, pero resulta que todavía seguía siendo el banco anterior, o sea, hablame de portabilidad financiera, ¿no? Estamos hablando de la fusión de dos señores que dijeron, hagámonos socios, pero les tardó como 1 año y medio asociarse. Entonces vos ibas y vos tenías el banco pintado de un color, que vos decías, sí, yo soy de este banco, pero cuando ibas con la tarjeta de débito a hacer una transferencia, un depósito... No sos de este banco. Usted tiene que ir a otra sucursal, pero si acá yo salí, yo vi que decía banco... No, sí, pero no. Sí, pero no. Ay, no, chicos. Por Dios. Ni que hablar que para después cerrar una cuenta, voy a hablar con Yesa y le voy a mejorar el proyecto porque tengo un montón de cosas. Cuando vos querés cerrar una cuenta, siempre hay un pero. Siempre hay un pero. No, porque le quedaron 2 pesos con 50 Sí. debiendo de cuando usted tenía la sucursal de Mar del Plata. Entonces, porque 400 kilómetros a Mar del Plata. Son un problema. No, y cuando una persona, un familiar fallece es un problema también. También. Y no se modernizan. Ni que hablar de otros bancos un poco más, no sé. No se modernizan, no entienden que no le están Sí. resolviendo la vida al consumidor, ni mucho menos se la complican. Estoy muy enojada. Lejos de ¿Está eso. viendo acá? ¿Podemos ver nuestra última Por plaquita? favor, ay, mira, me entusiasmé y me colgué hablando. Dale. Sí, te escucho con Nuestra atención. última plaquita. Y bueno, la
habilitando su accesibilidad por parte de otras entidades, pudiendo así beneficiarse de aplicaciones, servicios complementarios y ofertas personalizadas de servicios financieros. Yo lo que creo del proyecto es que va a ser más fácil hacerlo entre bancos que entre bancos y billeteras virtuales, porque tienen otro mecanismo. Primero, vos a un banco, vos vas y podés hasta pelearte con alguien, como te pasó a vos. Claro. En una billetera virtual, ¿con quién te vas a pelear? No, Con el teléfono. Peor. Eso es lo que a mí me da también terror de las billeteras virtuales, que si vos No llegas a tienen ningún tipo de atención personalizada, no tenés ni siquiera un teléfono para Me llamar. pasó de mandar sin querer a un contacto un dinero. No era un dinero muy importante, ¿viste? Cuando juntás para un A regalo. mí me pasó. Y cuando quise ponerme a través de la plataforma en contacto con quien yo le había pasado la plata, que querer. eran 20.000 pesos, ponele, no me acuerdo, no era una cosa, no es que eran 100.000, ahí me hubiera vuelto loca. Eran 20.000. Igual. Pero bueno, eran 20.000 que se los regalé a alguien. Me dio una bronca bárbara, me dijeron que no me podían ayudar. No había un botón para reclamar ese retorno. Vos Dice, en no, un porque banco son datos privados. llamás, alguien te va a Yo atender, creo podés que ir sí. personalmente. Creo que sí. Pero Podés el darle una tema- trazabilidad. Es muy malo el tema de la atención de Todavía las billeteras sí. virtuales. Todavía muy sí, malo. en general sí. Sí. Bueno, cosas que pueden pasar. Bueno, Silvia. me parece que es un proyecto para debatir. Hay que debatirlo, capaz que en algún momento Es podemos hablar con el interesante. diputado Yesa que nos pueda explicar las dudas que tenemos. No, es un proyecto interesante. Ahora, para después la pausa, está preparando algo para leer, pero lo leemos después. Es interesante porque me parece que son estas las discusiones también que hay que empezar a dar en términos de que en realidad lo más importante que nosotros tenemos es nuestra identidad y nuestros datos personales. Sí, Pero eso tiene que ser para facilitarnos la vida, no para complicárnosla. Y uno también, en general, tiene más de una entidad, porque después sabe que, es con esto yo tengo descuento en tal cosa, o con esto Claro. yo tengo tal beneficio, o este banco lo tengo porque acá a mí me depositaban el sueldo en un viejo trabajo, entonces ya me quedo con esto. exactamente. Y uno también tiene que... Yo te juro, me he querido ir 1000 veces del banco del que yo soy cliente, pero no lo hago porque es un problemón hacer todo ese traspaso, es un re problema. Probablemente perdés promos, perdés beneficios, perdés puntos, entonces no te vas. No, te Y quedas. te quedás ahí. Y no está bueno que el consumidor se sienta que se quede no por elección, sino por esclavitud. Exactamente. Por eso te digo, me parece que para debatirlo es interesante. Me gusta. Y nada, y espero que lo puedan tratar en las comisiones. Bueno, hacemos una pausa, es cortita, y cuando regresamos está Tony que nos va a contar acerca de... De un proyecto de educación integral que firmaron diputados de la oposición de distintos sectores que están pensando en dar una respuesta a las problemáticas educativas vinculadas desde el ciberbullying hasta lo que tiene que ver con el acoso y la salud mental de los jóvenes. Perfecto, muy bien. Ahora nos metemos en un ratito con ese tema y les contamos también acerca de la agenda que se viene para mañana. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. De regreso en Consenso, estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV contándote todo lo que pasa en la actividad parlamentaria, pero también política. Y nos está llamando en vivo nuestro compañero Nico Gallardo. Él es uno de los acreditados de Casa de Gobierno que estuvo presente en la conferencia de prensa que recién, como decíamos, dio el ministro Manuel Adorni. Hola Nico, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, una conferencia de prensa que terminó hace algunos minutos en el marco del regreso paulatino, pero regreso al fin de las conferencias de prensa del jefe de gabinete Manuel Adorni. Lo que busca el gobierno es un borrón y cuenta nueva a partir de lo que tiene que ver con las denuncias que ha recibido el jefe de gabinete y posteriormente a su informe de gestión realizado el miércoles pasado en el Congreso. Era un punto de inflexión para Manuel Adorni en cuanto a su futuro político, sobre todo porque en términos judiciales, por supuesto, son en otros andariveles. Lo concreto que yo me he anotado algunas referencias que hizo Adorni sobre temas parlamentarios, por supuesto que a disposición de otros temas que también fueron relevantes, pero por lo pronto en su introducción, porque después las preguntas se fueron bastante referidas a su situación patrimonial, pero él hizo hincapié en 2 o 3 temas vinculados a lo parlamentario. Por un lado, con la vigencia del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, este acuerdo arancelario que le facilita a la Argentina, pero a Sudamérica o una parte de Sudamérica, el ingreso primero de productos de Europa, pero en especial la exportación masiva de distintos productos regionales. Por supuesto que la Argentina con el factor ganadero como principal tema de interés, y para el gobierno es un mercado de 450 millones de personas. Marco esto porque tuvo su correlato hace muy poco en sesiones extraordinarias. El gobierno consiguió rápidamente esos apoyos, con lo cual es uno de los temas que el gobierno ha intentado destacar, por supuesto, porque también se enmarca en que, naturalmente, fue uno de los logros que obtuvo en sesiones extraordinarias. Ahora, por otro lado, de lo que me ha anotado aquí, habló de la reglamentación del régimen de incentivo de formalización laboral. Es uno de los aspectos principales de la modernización laboral que el gobierno también consiguió en el Congreso. En este sentido, para que quede claro, se trata de un programa que reduce drásticamente las cargas patronales hasta un 85% por 48 meses para nuevas contrataciones. Sí. Quiero ser específico, se llama RIFLE, no rifle, así para que quede claro. Entonces, uno de los temas principales en términos legislativos que Adorni también citó. Y por último, él habló de reformas en el Registro Nacional de Armas. Esto por lo pronto es lo que se desprende de las facultades que tiene el Ejecutivo sobre ese organismo. Ahora se vincula también con algunos intentos que el gobierno está haciendo en el Congreso, en el Senado. Estaban justamente avanzando con una reforma en el Plan Nacional de Desarme, que es una extensión del Plan de Desarme que impulsa el gobierno. Esa parte lo escuché justo, el tema de las armas. Sí, está para la próxima sesión que haga el Senado. No se sabe si el 14 o el 21 va a estar dentro de un cronograma de temas de... van a sacar algunos pliegos de jueces que ya obtuvieron dictamen, armas, y
si pueden, van a avanzar con alguna... y el pliego del padre del ministro de Justicia en Máiquez, el padre se llama Carlos Máiquez, que quieren darle 5 años más de prórroga. En esos temas, en la primera sesión, o el 14 o el 21 va a ser la sesión. Una pregunta, Nico, ¿habló del tema de reforma electoral? No hubo preguntas, hago la aclaración sobre ese tema, pero no hizo referencias. Lo único que me parece relevante en términos del futuro político de las negociaciones del gobierno con los gobernadores, yo de hecho le pregunté por eso, Sí, te escuché. él afirma de que él mantiene diálogo con los gobernadores. Es cierto, el rol quizás más protagónico lo viene teniendo el ministro del Interior, Diego Santilli. Se desprenden 2 reuniones esta semana, con el sanjuanino Marcelo Orrego y también con el correntino Juan Pablo Valdés. Marco esto porque en el marco del ambicioso plan del gobierno del envío de proyectos, reforma electoral es uno, claramente, necesita esta conversación con distintos gobernadores. Por lo pronto esas reuniones las va a encabezar el ministro del Interior, Diego Santilli, que es con quien más lleva adelante esas negociaciones sobre muchos temas. Yo hablé con un par de gobernadores quienes me expresan, no voy a decir grandes novedades, pero para que se entienda justamente por dónde va a ir el principal objetivo de los gobernadores dialoguistas. Por un lado, van a estar en contra de la eliminación de las PASO. El gobierno sabe que no cuenta con esos votos, ni para eliminarlas, ni para suspenderlas. Sí, quizás con esta posibilidad de lo que se le llama paz, es decir, que no sean obligatorias las elecciones primarias. Y por otro lado, de todas formas, pese a esa negativa y ese revés que puede tener el gobierno, la agenda legislativa que propone va a ser acompañada en términos generales por los gobernadores. Esto es lo que yo pude hablar con más de 3. Ahora, ¿va a salir tal cual la ley de salud mental? ¿Va a ocurrir lo propio con la ley de emergencia y discapacidad? La respuesta es no. Ahora, de todas formas, puede existir algunas modificaciones, como ocurrió, por ejemplo, con la modernización laboral. Bueno, se desprende un panorama de este estilo, en un acompañamiento de los gobernadores. Es decir, el gobierno tiene reuniones casi semanales con los gobernadores, no la última, porque claramente había un antes y después del informe de gestión, con lo cual, en definitiva, el gobierno teniendo reuniones esta semana para intentar ponerle fecha de a poco a los dictámenes de los distintos temas que venimos hablando. Hay un tema que el gobierno quiere sacar dictamen, que es el tema de propiedad privada, pero ahí ya el gobierno tuvo que ceder en un punto muy importante. Sacar del proyecto las reformas a la ley de barrios populares. No es un tema menor. Directamente lo van a excluir del proyecto. Nico, vamos a compartir un momentito un tramo de la conferencia de prensa de Manuel Adorni, donde se refería acerca de la reapertura de la sala, y en un ratito retomamos con vos, ¿dale? Dale, cómo no. Antes de comenzar, quiero hacer una mención a un hecho ocurrido en esta casa que constituyó una falta grave a la seguridad de Casa de Gobierno y en particular quiero referirme a la resolución 1319 del 2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios sobre la función de los profesionales de la comunicación en Casa de Gobierno. Como ustedes saben, hace algunos días tomamos conocimiento de una filmación mediante una cámara espía en espacios no autorizados por parte de un periodista acreditado, de un colega de ustedes, material que posteriormente fue difundido en un programa de televisión. Todo esto vale la pena recordar mientras la justicia investiga un servicio de espionaje extranjero acusado de financiar medios de comunicación en Argentina. No estoy diciendo que los dos hechos estén directamente relacionados, simplemente es una mención necesaria para tomar dimensión de la gravedad del asunto. Desde el primer día, este gobierno ha abierto las puertas de la Casa Rosada al periodismo. Hemos compartido hasta aquí 215 conferencias, me han realizado y he contestado más de 2.000 preguntas a sus diferentes medios de comunicación. Todo esto con el objetivo de informar sobre la gestión de cada área de gobierno. Bajo ningún otro gobierno han tenido tanta libertad para decir lo que quieran, cuando quieran y donde quieran.
Es por eso que sorprenden algunas declaraciones que han realizado en los últimos días, señalando el cierre temporario de la sala de prensa como una supuesta amenaza a la libertad de expresión. Incluso han llegado a decir que queremos cerrar todos los medios de comunicación. Tratemos de razonar juntos por un segundo. ¿Les parecería normal que un periodista se infiltre, por ejemplo, en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, con lentes espías y no haya ningún tipo de consecuencia? Por suerte, para varios periodistas, colegas, por supuesto de ustedes también, es evidente que esto efectivamente está mal y así lo han expresado el reconocimiento. Ya lo hice en alguna entrevista, pero el reconocimiento para ellos que a pesar de ser colegas, cuestionan cuando las cosas están mal. Después de una semana de evaluación, Casa Militar, en conjunto con la Secretaría de Comunicación y Medios, adoptó un nuevo protocolo para evitar acciones como las ya señaladas. Esto es simplemente hacer cumplir la normativa, no es censurar la libertad de expresión, no es amenazar al periodismo, no es construir un helicoide para silenciar voces disidentes. Estamos plenamente a favor de la libertad de prensa y somos el gobierno que más la ha impulsado. Pero no vamos a permitir de ninguna manera que detrás de ella se cometan actos que pongan en riesgo la seguridad nacional. Los invito, por supuesto, a retomar la actividad diaria a partir de hoy y de no mediar nuevos inconvenientes, pronto todo va a volver a la normalidad. Bueno, ahí estaba entonces la explicación de la revisión respecto de las acreditaciones para los periodistas. Recordamos, por si hay alguien desprevenido del otro lado, esto generó muchísimo revuelo y muchísimo enojo, no solamente por los acreditados, sino por la comunidad periodística en general, porque era algo que nunca antes había sucedido, nunca antes los periodistas habían sido, digamos, cercenados en esa cuestión que es estar acreditado, como los están aquí en el Congreso de la Nación, y eso significa poder mostrar disidencias o cuestionar el poder desde la casa misma del poder, que no es lo mismo que desde un canal de televisión común y corriente, una radio o un diario, o sea, es estar ahí y observar cosas que son relevantes, que son periodísticas, que hacen a la cosa pública, que tiene que ver con cuestionar el poder. Entonces, obviamente es una obstrucción que, digamos, repercutió sobre algunos compañeros, primero sobre todos, y después sobre algunos, en función de, también me parece algo que hay que empezar a revisar. Esto es una opinión personal, voy a decir esto. Pensé que hay prácticas que hay que revisar, que no es irrestricto el derecho a informar, no es irrestricto, hay condiciones, hay límites y hay que revisarlas, no está mal, ¿no? También los periodistas tenemos que bancarnos cuando alguien nos dice, che, por acá no, o esto nosotros no lo permitimos. Pero, Nico, sé que estás haciendo de trípode humano con un brazo, no te quiero, quiero volver a vos, así que no sé si, capaz que lo puedes apoyar a algún lado, pero bueno, perdón, no sabía que estabas ya ahí otra vez en posición. Hoy bajo circunstancias especiales, Meli, pero ya la intención, si por ejemplo la semana que viene hay otra conferencia, ya volveremos con el equipamiento correspondiente. Hoy fue todo medio complejo por el sentido de que como había ciertos equipos que están aquí guardados y todavía no podemos acceder, cuestiones puntuales de la sala, nada extraño, nada grave, entonces hace que todo sea un poco más casero. Pero bueno, de todas formas, ya tengo una especie, me hice mi propio trípode apoyándome acá de una buena pared. Está bien. De esta manera tratamos de salir lo más correcto está posible. Bárbaro, está perfecto. Eso es lo que te decía, que lo apoyes en algún lado, porque si no es insoportable. ¿Y vos digamos, cómo lo vivieron entre ustedes, entre los colegas? Porque yo sé, tengo un montón de amigos que están acreditados y todo, y fue una recontra conversación, por lo menos entre nosotros. Pero ¿crees que, digamos, tratando de ser lo más objetivo posible, que me parece que también es un poco como la marca distintiva de este canal que es DTV, tratando de ser objetivos, desideologizándonos, hay una práctica que se cuestionó puntualmente de un periodista que tiene que ver también con las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos. De hecho, vos mismo estás saliendo desde un pasillo con un teléfono celular, que evidentemente también hay que... En algún lugar se puede discutir, ¿no? No es algo que es inapelable. No sé, esto es lo que yo pienso. Se puede discutir respecto de qué se hace, qué no se hace, o cuáles son los límites de ese ejercicio. Es que, bueno, hay dos aspectos. Al gobierno lo que más le molestó tiene que ver con el uso de lentes inteligentes.
Es decir, no el hecho de grabar zonas comunes. Hasta antes de ese informe, cualquier persona que estaba, incluso periodista, claro, con un celular, podía grabar el Patio de las Palmeras o esas escaleras que se difundieron. Eso formalmente se puede hacer. Lo que al gobierno no le gustó es que haya un informe periodístico que use lentes tipo detective, ufanándose de eso, y de esta manera incluso creyendo o diciendo al aire de que hay más material supuestamente revelador. Bueno, eso es lo que me molestó puntualmente, que haya lentes que formalmente pueden llegar a hacer grabaciones clandestinas. Eso es lo que el gobierno se toma. Ahora, Nico, formalmente... en su momento, cuando no sé qué edad tenés vos, pero creo que claramente... 33. ¿Cuánto? 33. Ah, 33. Bueno, sí, sos mucho más joven. Cuando yo empezaba como movilera, yo trabajaba en un canal donde era el boom de la cámara oculta. El boom. Sí. Yo trabajaba ahí y de hecho alguna vez hasta me han pedido que haga una. Y de hecho hice cámara oculta y también me metí con cámara en mano a hacer lo que se llama a romper, ¿no? A buscar una reacción. Ahí retomamos con Nico. Y también en un momento era como, bueno, che, esto está bien, esto es una manera buena, genuina, aceptable. No estoy diciendo que sea el caso, estoy trayendo algo que es seguramente para charlar más entre nosotros, entre los colegas, pero a mí me incomoda, me parece que hay y también di una materia en la universidad llamada Fuentes de la Información. Y me parece que son debates que hay que tener. Yo no sé si tengo una postura absolutamente tomada y creo que hay momentos que si no hubieran sido por las cámaras ocultas, hay información que no se hubiese destapado, no se hubiese descubierto, no se hubiese podido obtener cosas que de otra forma son mucho más difíciles y después vos necesitas un respaldo. Cierto respaldo para eso que vas a publicar o que vas a dar a conocer. Pero bueno, en este caso puntual del periodista del programa de Luciana Geuna, tampoco muestra nada que no se pueda mostrar. No hay ahí una cosa de pseudoespionaje, nada. Ahí me parece que hubo como una sobrereacción o que se quiso dar un mensaje un mensaje por elevación. Ahí volvió Nico. Nico, ahí sí te retomo a vos. Efectivamente, pero escuché todo, Meli. Bueno, por eso, lo que molestó al gobierno no es esa filmación en sí, sino un informe que se ufanaba de ser una especie de periodismo de tipo detective, que encima no revelaba nada. Ahora, lo que molestó es eso, y que además se anticipe que hay muchas más horas de grabación. Por allí radicó el principal enojo del gobierno. De hecho, si hubieran grabado con el celular normalmente, nada de esto hubiera pasado. Ahora, por supuesto que termina siendo injusto ante el resto de los medios que siempre actúan bajo las normas. Digo esto porque, la verdad, después puede haber diferencias, puede gustar más o menos una pregunta, pero el trabajo de los periodistas acreditados es ejemplar. Sí. No ingresan nunca a ningún lado. Marco esto porque después hay sanciones a un medio, que el medio eso le resuelva. Ahora, en términos generales, el trabajo aquí es sumamente con el reglamento en la mano. Ahora, por lo pronto, no se puede circular en varias zonas. Esto puede llegar a cambiar. Hay una denuncia penal vigente, que puede gustar más o menos, pero hay una denuncia penal y esto va a influir en las condiciones y en los lugares que uno puede transitar por la Casa Rosada. Por lo pronto, por restricciones importantes, supuestamente hasta dilucidar qué va a pasar con la causa. Es extraño, Meli, que eso defina algo porque no deja de ser algo estrictamente de un medio. ¿Vos estás en un lugar que está habilitado en ese pasillo para salir al aire? Sí. Estoy al lado del ingreso a la sala de periodistas. Okay. Podemos grabar, podemos salir al aire en todo este perímetro, en todo el alrededor de la puerta. Por eso sé que no es un gran lugar, pero lamentablemente, bueno, adentro de la sala no lo voy a hacer porque hay colegas trabajando, pero no podemos estar en ningún lugar abierto.
es el único pasillo o ámbito que podemos salir de alguna manera correcta. Sí. Obviamente sin grandes luces, ya lo haremos mejor No, próximamente. no te lo decía para nada, por eso, porque aparte de ahí lo único valioso es la posibilidad de que en vivo nos puedas transmitir lo que está pasando. Pero Nico, me quedo tranquila que estás con el celular apoyado en una pared que te hace de trípode concreto y no humano. Mejor. Porque hay otro corte del vocero de Manuel Adorni y del ministro. Lo compartimos, pero me quedo tranquila que no va a ir al kinesiólogo por nuestra culpa. Ya vuelvo con vos, Nico, quédate ahí. Comunicarles que la Secretaría de Energía publicó hoy la resolución 11 de 2026 para fijar la bonificación extraordinaria del subsidio energético focalizado en el 25% para los usuarios de gas, que se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios. Esto significa que todos los usuarios de gas natural y propano por red recibirán un 75% de bonificación en el mes de mayo. Frente a la situación internacional que generó una suba de los precios del gas, esta medida permite aliviar el impacto en la factura final de los usuarios y proteger, sobre todo, por supuesto, a las personas de menores ingresos. Bueno, ahí está. Bueno, otra cosa que preocupa mucho, ¿no? Toda la cuestión subsidios en transporte, en tarifas, en servicios. Hay muy pocos de tarifas en este momento de energéticos, ¿eh? Bajaron un montón. Por eso. Nico, vuelvo contigo. Perfecto, ahí estoy bien, Sí, por la duda, súper. porque descansé un cachito de brazo, pero estamos más que bien a partir de la robustez de esta longeva pared. Qué bueno. Sí, te digo que recién me estabas mostrando un bordecito de una pared que me estaba dando toque porque estaba como ahí medio despintada. Así que ahí se ve impecable. Despintada pero sólida. Sí, sin duda. Bueno. La vida misma. Algunos techos no. Bueno, algunos techos no. es un edificio Ahora, histórico. pero por lo pronto aquí firmes. Sí. Firmes y repasando lo que al menos puede destacar de otros temas de la conferencia de prensa, que tiene que ver sobre todo sobre la situación patrimonial. El jefe de gabinete asegura de que va a presentar su declaración jurada en los tiempos que correspondan. Recordemos que ARCA extendió los plazos para que los funcionarios puedan presentar su declaración jurada, algo que algunos años se ha hecho, que en este caso tienen plazo hasta el 31 de julio, es decir, que el jefe de gabinete tiene un plazo más importante para poder presentar su declaración jurada y incorporar. Mientras estoy atento, me está llegando información. Esto ocurre ahora, sabemos muy bien, Mary, los tiempos de la televisión. Hace minutos, Diego Santilli, el ministro del Interior, recibió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Es el que estuvo hace muy pocos días aquí en Casa Rosada. Hoy se vuelve a dar esa foto. De hecho, si la producción quizás lo puede encontrar en algún posteo de Twitter. Pero bueno, por lo pronto, esto acaba de ocurrir. Acaban de pasar la información de que el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió a Rogelio Frigerio. Yo le preguntaba a Adorni acerca de cómo es esta estrategia de reunirse con gobernadores, de por qué, por ejemplo, no se da la presencia de Adorni. Sí. Bueno, en definitiva, lo que destacó Adorni, cuando le preguntamos, tiene que ver con que Santilli es el encargado de eso, de que él por lo pronto tiene que dedicarse a otros temas de la administración del gobierno, con lo cual empoderó o por lo pronto le dio un buen crédito al ministro de Interior, quien es el que busca de alguna manera llevar puntos de entendimiento con las provincias entre, por un lado, la situación de obras y fondos que están reclamando las provincias claramente, y por otro lado, una agenda legislativa que remarco el dato, Meli, de lo que hablé con varios gobernadores y dialoguistas. Van a acompañar la agenda legislativa del gobierno. ¿Lo harán sin cambios? No. Van a proponer cambios, en especial con dos proyectos muy sensibles, el de la ley de salud mental, lo vinculado con la ley de emergencia de discapacidad, esos dos proyectos sobre todo. Y ni hablar la reforma electoral, que los gobernadores no van a querer eliminar las elecciones paso. Bien, Nico, genio total, vos, tu pared, tu brazo musculoso, fornido, ahí haciendo de trípode. Entes aparte, autárquicos. Total. Te agradecemos un montón y es muy valioso ese espacio, es muy valioso que estés ahí y que nos puedas brindar información desde ese lugar que hace a nuestro
nuestra mejor comprensión del debate parlamentario. Te mandamos un saludo grande y te esperamos en el formato que sea, pero siempre esperamos tu información. Un placer. Chau, hasta la próxima. Gracias. Es Nico Gallardo trabajando en vivo como acreditado en la Casa de Gobierno. Sil, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Me debes el dato de la ropa, que ahora me lo vas a pasar. Acá nos pasamos todo. Esto es una comunidad muy grande. Gracias, Tony. Te veo el lunes y guardate esas Quedan las placas para el próximo. lunes que viene. Dale, genial. Ustedes o con ustedes nos vemos mañana a las 12 aquí en la pantalla de TV. Que tengan una linda tarde. Chau.